Muy bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de nuestra cuenta en YouTube. Muchísimas gracias por conectarse y si esta palabra es de bendición a sus vidas, les invito a que puedan compartirlo también con sus amigos. Y en esta tarde-noche vamos a hacer un poquito de historia, ¿sí? ¿A cuánto le gusta la materia historia acá? Levante la mano. Hay algunas manitos, ¿eh? ¿A cuánto le gusta la matemática acá? Hay más que... Bueno, que el Señor los bendiga. Yo con la matemática un desastre, pero sí me gusta mucho la historia. Me gusta mucho la historia, ¿sí? Y hace un tiempo atrás vi una serie en Netflix, un documental, ¿sí? Además de las series de ficción, hay documentales muy interesantes que son muy edificantes, así que se los recomiendo. Sobre una guerra que ha marcado mucho en el mundo entero y fue la guerra de Vietnam. ¿Han escuchado sobre la guerra de Vietnam en algún momento? Hay una cantidad de películas, una cantidad de cortometrajes y una cantidad de escenas donde podemos ver en la televisión, en internet sobre la guerra de Vietnam. Pero yo quiero ir un poquito, además de la parte de ficción de películas, un poco a lo que pasó en esa guerra. Y quiero que presten mucha atención, le voy a tirar algunos datos para que entendamos cómo se desarrolló esta guerra, ¿sí? Fue entre el año 1955 y el año 1975. Es decir, esta guerra duró 20 años, ¿sí? Así que imagínense, me gusta traerlo al contexto que vivimos nosotros. Imagínense que acá en Argentina, durante 20 años consecutivos, estemos en guerra. Dentro del país, ¿sí? 20 años. Casi mi edad. 20 años. ¿Y por qué hubo guerra en este país? ¿Por qué hubo guerra en Vietnam? El objetivo principal era impedir que Vietnam sea un país entero, porque antes era una colonia francesa, entonces echaron a los franceses de ese país, de ese territorio, y querían unir al país y ser un país. Pero había una pelea dentro del país. Estaban los vietnamitas del norte, los norvietnamitas y los survietnamitas. ¿Me van siguiendo hasta acá? Dos partes. Los del norte tenían una ideología política comunista, ¿sí? Eran comunistas o eran de izquierda, eran socialistas, para quienes por ahí tienen un poco de conocimiento en lo político. Y los del sur eran todo lo contrario, ¿sí? Los del sur eran capitalistas. Entonces se desarrolló una guerra dentro del país para ver quién iba a tomar el gobierno de ese país. Pero como en toda guerra, siempre hay intereses de fondo. Y Estados Unidos, y quiero usar de ejemplo Estados Unidos en esta noche, Estados Unidos, como no quería que el comunismo avance, se alió con los del sur para hacerle guerra a los del norte, a los de arriba. Es como que de pronto todos los de Misiones, Corrientes, Salta, Jujuy, todos los del norte de Argentina somos comunistas y los de allá abajo, Tierra del Fuego, son capitalistas. Entonces Estados Unidos viene y empieza a apoyar a los de Tierra del Fuego para que ellos sean el gobierno y nosotros nos enojamos, ¿sí? Y ahí se desarrolla la guerra, una guerra que duró 20 años. ¿Y por qué hago toda esta introducción? Porque murieron entre 3.8 y 5.7 millones de personas en 20 años de guerra. Entre estadounidenses, entre vietnamitas, incluso personas o comunidades enteras de países limítrofes a Vietnam, que eran Laos, eran varios países que estaban a los costados. ¿Cuál fue la consecuencia después de 20 años de guerra? Que el gobierno comunista termina ganando y termina tomando posesión del país y actualmente es un gobierno comunista, Vietnam. ¿Y por qué hago toda esta introducción larguísima? Porque Estados Unidos inyectó plata, inyectó una cantidad de cosas al igual que otros países para que el comunismo no avance y por meterse en una guerra que no era de ellos, de todos modos el comunismo termina ganando. Ellos terminan yéndose de este país. Actualmente la República Socialista de Vietnam no pudieron lograr nada. La guerra eliminó familias enteras, eliminó comunidades enteras, una guerra llena de violencia, de abusos. De hecho, hasta el día de hoy siguen habiendo consecuencias de esa guerra, porque Estados Unidos utilizó algo que se llama agente naranja, que es un químico que era para de alguna manera destruir los bosques, porque los norvietnamitas se escondían en los bosques. Entonces pasaban con aviones, rociaban
y los bosques en cuestión de días se secaban completamente. Entonces la tierra está contaminada. Después de la guerra, una cantidad de personas siguieron muriendo porque estaba invadido de minas terrestres. La guerra dejó una cantidad de estragos y no pudieron lograr lo que esperaban. Estados Unidos se metió en una guerra que no era de ellos. Y le puse de título a este mensaje, Batallas ajenas. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? De que muchas veces nosotros somos como Estados Unidos. Queremos y corremos detrás de objetivos y empezamos a librar batallas, guerras que no nos pertenecen. Y lo más triste de todo esto es que lejos de llegar o cumplir con ese objetivo, el desastre es aún peor. Muchas veces nosotros queremos hacerle frente a las batallas, queremos librar guerras con nuestras fuerzas. Y no estoy hablando de conflictos bélicos, no estoy hablando de armas, estoy hablando de situaciones en la vida. Queremos librar guerras con nuestro orgullo. Estados Unidos era un país muy orgulloso porque era una potencia mundial en ese entonces y lo sigue siendo. Pero Estados Unidos no podía ni siquiera pensar en el hecho de que pierda. Por eso mantuvieron la guerra hasta lo último, hasta que no pudieron más. Una cantidad de familias estadounidenses se quedaron sin sus hijos, sin sus padres, porque había orgullo, porque no podían darse la posibilidad de perder. Y que en nuestras vidas muchas veces pasa lo mismo. Queremos librar guerras con nuestras capacidades y pensamos que hay muchas guerras que nosotros tenemos la fuerza, la capacidad para librarlas, pero cuando nos enfrentamos a esa guerra nos damos cuenta que lo único que logramos con eso es caer en un pozo mucho más profundo. Las guerras solo van a terminar en derrota porque no son nuestras, son de Dios. Y es un problema muy grave cuando vos y yo queremos librar batallas que no nos pertenecen, que le pertenecen a Dios. Estas batallas pueden tener que ver quizás con enfermedades físicas, tienen que ver quizás con situaciones matrimoniales, con conflictos, con pérdidas, con cargar el pasado en nuestras espaldas, batallas a diario, pecados. Y a diario nos enfrentamos a esos desafíos y nosotros con nuestras fuerzas queremos librar una batalla que no nos pertenece. Pero no nos damos cuenta que el único destino o final de esa batalla va a ser derrota si yo no le entrego a Dios la autoridad para que Él sea quien la libre. Estados Unidos terminó en derrota porque quiso hacer algo, se metió en una guerra que no le pertenecía y las consecuencias fueron terroríficas. Jesús es quien pelea las batallas por nosotros. Y esto es una realidad. Y yo quiero que vayamos a un ejemplo que se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 20, donde vamos a ver otra guerra, ¿sí? Otra guerra, un poquito más antigua que esta de Vietnam, pero una guerra en la que quienes eran protagonistas de esta guerra le dieron autoridad total a Dios para el final de esta batalla. Y yo lo voy a leer en la versión NTV, que es un poquito más claro, ya que hay varios términos un poco complejos en la Reina Valera. Quiero leerlo en la NTV, pero sería bueno que en sus casas lo lean el capítulo 20 completo y sigan trabajando en esto, 2 de Crónicas capítulo 20. Y vamos a arrancar a partir del versículo 10, y voy a ir salteando algunos versículos, porque quiero ir al eje de la cuestión, al punto de este conflicto. Vamos a ver en los primeros versículos, a partir del versículo 10, 11, 12, en donde se plantea el conflicto, se plantea la situación, se plantea el problema, se plantea la desesperación de un pueblo que estaba siendo asediado por otros, y era el pueblo de Israel. Dice en el versículo 10, esto le dice el pueblo, le dice a Dios, se lo dice a Dios, dice: ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto, así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pegan ahora, porque han venido para echarnos de la tierra la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Había un pueblo desesperado porque el final de ese pueblo de Israel iba a ser de que estos otros pueblos mucho más grandes los ataquen y los destruyan. En este caso, el pueblo de Amón, Moab y del monte Seir. Eran pueblos fuertes,
que estaban dispuestos a destruirlos. Entonces, en la desesperación le empezaron a decir a Dios: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No nos prometiste vos que nos ibas a brindar ayuda? ¿Dónde estás? ¿Y cuántas veces nosotros ante las batallas de la vida le preguntamos a Dios: ¿dónde estás? ¿Dónde estás cuando te estoy necesitando en este momento? ¿Dónde están tus promesas? Estoy en una situación de desesperación, de angustia, no sé qué decisiones tomar. Estoy desesperado. ¿A cuántos le ha pasado esto? ¿O solamente a mí? Creo que todos en algún momento le hemos preguntado a Dios, aún con lágrimas encerrados en nuestras habitaciones: ¿dónde estás? ¿Por qué a mí? ¿No los vas a detener? El pueblo estaba desesperado. Y muchas veces en nuestra desesperación tomamos los caminos rápidos. Confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en nuestras capacidades y nos mandamos a tomar decisiones apresuradas. Porque queremos ver ya, en este mundo instantáneo, donde todo es rápido, donde todo es express. Nos desesperamos porque queremos ver ya los resultados. Y esto nos lleva a tomar malas decisiones. Hay que entender de que en esta batalla es un proceso, pero en el proceso las malas decisiones pueden ser catastróficas. Pero si continuamos en el versículo 13 en adelante, vamos a ver algo diferente. Vamos a ver una promesa de parte de Dios, una dependencia de Él y una confianza en Él. Dice en el versículo 13: mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto a sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaasiel. Versículo 15, dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuchen, iglesia. Escuchen, habitantes de 2 de Mayo, habitantes de Campo Viera, habitantes de Aristóbulo del Valle, habitantes de esta hermosa provincia. Escuchen. Esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes sino de Dios. La batalla no es de ustedes sino de Dios. Mañana marchen con ellos. Versículo 17. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posesiones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y pueblo de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Y algo que me impacta es que incluso le dice: ni siquiera tendrán que luchar, ni siquiera tendrán que esforzarse por luchar. Tomen sus posesiones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Cuando vos y yo decidimos darle papel importante a Dios en nuestras batallas, simplemente debemos sentarnos a esperar y ver cómo Dios trae la victoria. Y esto es una realidad. Este pueblo tomó la decisión de confiar en Dios. Y es probable que hayas venido hasta este lugar con tus últimas fuerzas, con un vacío dentro de vos. Hayas venido hasta este punto con batallas en derrota, batallas con pensamientos, batallas con el carácter, batallas con el pasado. Pero fíjate lo que pasa en el versículo 18. Y aquí aparece una actitud de adoración, esperanza y fe. Versículo 18. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Y hay 3 cosas puntuales. Adoración. ¿Cuál es tu actitud en medio de la batalla? Adoración. Adoración. ¿Y qué es adoración? Es expresarle a Dios mi admiración a Él. Es manifestar con mi boca y con mi vida lo que Él significa para mí.
y poder darle la gloria, aunque no esté viendo la victoria todavía. Pero es acá donde se activa la fe. Es entender de que independientemente del tiempo que dure esta batalla, Dios va a traer la victoria. Entonces el saber de que Dios me promete eso levanta en mí un espíritu de adoración que abre los cielos y trae esperanza. ¿Cuántos de nosotros perdemos la esperanza cuando perdemos la guerra? Y decimos, ¿y ahora cómo salgo? Adoración y fe. Versículo 21. Y es aquí donde llega el día de la batalla, el cumplimiento de la promesa y una victoria asegurada. Versículo 21. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab, del monte Seir, los ejércitos de los problemas familiares, los ejércitos de la enfermedad, los ejércitos de la depresión, de la muerte, del abandono, de las heridas del pasado, los ejércitos y cada uno de ellos se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí, de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. Y algo que me abre la cabeza y me enloquece en esto, es que el ejército de Israel, el pueblo de Dios, ni siquiera tuvo que salir a la batalla. Y Dios le dijo, no van a tener que moverse ustedes, porque los mismos enemigos se mataron entre ellos. Y lo mismo podemos ver en otros ejemplos en la Biblia, en donde Dios es quien da la victoria. Y fíjense lo que dice en el versículo 25. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín, incluso después de haber visto esa victoria, a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Y Dios hablaba a mi corazón y me decía, no solamente te doy la victoria, sino que abro los cielos sobre tu vida, porque las recompensas no dejan de venir incluso después de la victoria. Cuando Dios se toma el trabajo de ganar tus batallas, abre los cielos de la abundancia. Y no solo en lo económico, en lo emocional, en lo espiritual. Con la victoria de Dios viene una plenitud que no te la puede llenar ni el dinero, ni las relaciones humanas, ni las personas, ni tu pareja, ni tus padres, ni el éxito, ni los títulos, ni la popularidad, ni los me gustas o like para quienes están en las redes sociales. Dios trae plenitud. Y dice en el versículo 27, luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat, el rey, a la cabeza, rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Versículo 29, cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. Dios trajo una victoria, trajo paz, trajo plenitud, trajo abundancia, porque el pueblo lo único que hizo fue decirle, Señor, te entrego a vos esta batalla, esto no me pertenece a mí, no tengo las fuerzas, no tengo la capacidad, no tengo los medios, solamente vos podés traer la victoria. Y es lo que Dios te está diciendo en esta noche a vos. Yo no sé con qué estás luchando en este tiempo, pero quiero decirte que con tus propias fuerzas no vas a ver ninguna victoria, porque tus fuerzas se gastan, porque tu creatividad es limitada, pero la fuerza y el poder inagotable de Dios perdura para siempre y transforma realidades. El Señor se glorifica en tus batallas y en mis batallas. Si le damos lugar a Él, vamos a ver la victoria.
Dejemos de pelear batallas ajenas. Dejemos de pelear batallas que no nos pertenecen a nosotros. Y yo con esto quiero hacerte una invitación especial a que en esta noche todas tus batallas a partir de hoy puedas entregárselas a Dios. Y decirle, la verdad que no sé en cuánto tiempo voy a ver la victoria, no sé de qué manera, no sé en qué momento, pero confío en vos porque sé que vas a traer sanidad a mi vida, restauración a mi vida, transformación a mi vida. Una nueva página empieza a escribirse a partir de ahora. ¿Cuántas batallas estás luchando con tus fuerzas? ¿Cómo podemos mantenernos en la batalla? En intimidad con Dios, en adoración, en clamor, en búsqueda, confiando de que Dios va a hacerse cargo de todos y cada uno de nuestros problemas y nuestras batallas.